Bienvenido a los seminarios de Anatomía de Crecimiento y Desarrollo. Soy Francisco Gadea y va a estar a mi cargo todo lo que no sea anatomía de miembros, que se va a dar en la última porción del área. Vamos a empezar a dar columna vertebral y cráneo, que es parte del esqueleto axial de nuestro cuerpo. Entonces, nomenclatura es aquello que nosotros vamos a nombrar de manera médica. Y como vemos, la nomenclatura de la anatomía tiene un vocabulario propio. Y para saber o entender de lo que estamos hablando, tenemos que hablar de los planos anatómicos. Entonces, como somos seres tridimensionales, como ya lo conocemos cuando tenemos un ancho, ¿sí?, un espesor y un alto, podemos ver que tenemos distintos planos. Un plano frontal o coronal, ¿sí?, en donde se define lo superior, que es craneal, o que sea que se dirige hacia el cráneo, o lo inferior es caudal. Un plano sagital que nos divide por la mitad, donde vean que todo lo que se acerca a la línea media del cuerpo se llama medial, o se define como medial, y todo lo que se aleja de este plano medio se define como lateral. Y un plano que nos atraviesa de anterior a posterior, que se llama plano axial o transversal, en donde tenemos anterior, que se llama ventral, porque da hacia el vientre, y posterior o dorsal, porque da hacia el dorso, hacia la espalda o región lumbar. A su vez, vamos a ver en todo lo que es anatomía en la cursada de este área, que tenemos músculos, tendones y ligamentos. A su vez tenemos arterias, venas y nervios. Vamos a hablar de todo ello. Para hablar con propiedad, nosotros tenemos que ver que los músculos, tendones y ligamentos se insertan en las distintas superficies óseas. Ligamento es aquello que une hueso con hueso, eso lo vamos a ver en las articulaciones. Y los tendones, esto es lo que une músculo, tejido muscular, con un hueso. Por ejemplo, el tendón del bíceps braquial insertándose en la tuberosidad bicipital del hueso radio. A su vez, las arterias, ¿sí?, que son todos aquellos elementos vasculares que salen del corazón, están encargadas de irrigar, ¿sí?, y las venas están encargadas de desaguar, o sea, de llevar la sangre desde la periferia hacia el corazón. Y los nervios se encargan de inervar cualquier estructura que para ellos fueran hechos. En este caso, el nervio trigémino inervando los músculos del piso de la boca y sensitivamente la parte anterior de la cara. Entonces la columna vertebral forma parte del hueso axial, ¿sí? Todo el eje del cuerpo, está compuesto por 33 vértebras. Pero a su vez tenemos, que lo vamos a ver al final del área, huesos en los miembros, que se llama esqueleto vendicular. Y los huesos se pueden clasificar a su vez en huesos largos, ¿sí?, que son huesos tubulares, como por ejemplo el fémur, el húmero, la tibia, ¿sí?, en donde su eje longitudinal predomina por sobre los otros ejes. Huesos cortos, los huesos cortos son de manera cuboidal, o sea, se parecen muy a un cubo, como por ejemplo los huesecillos del carpo o los huesecillos del tobillo, que son del tarso. Huesos planos, en donde su ancho y su largo predomina contra el espesor, que son dos placas de hueso compacto separadas por un hueso esponjoso, como por ejemplo vamos a ver el hueso omóplato, la escápula también se denomina, o todos los huesos del cráneo. Y los huesos pueden ser irregulares o sesamoideos. La columna vertebral, que es lo que vamos a describir ahora, tiene varias funciones. Protección de la médula espinal o protección del sistema nervioso central postcraneal, digamos, es lo más importante. Además proporciona rigidez para el resto del cuerpo, es el eje del cuerpo. Conecta todo lo que es la cintura pélvica con la cintura escapular, ¿sí? Permite flexo, extensión y giro del cuello y el abdomen. La columna no es fija, no es rígida, sino que se mueve, tiene articulaciones y las vamos a ver, y transmite el peso corporal al caminar y estar de pie. Fíjense que son 33 vértebras. Esta es una columna vertebral completa vista desde posterior.
donde tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras que están unidas en un mismo hueso, están fusionadas en nosotros, que se llama hueso sacro, y 4 vértebras coxigias, ¿sí?, que forman un solo hueso que también se llama coxis. A su vez, la columna vertebral, en su vista lateral, muestra que tiene normalmente distintas curvaturas. No es un palo rígido vertical. Me refiero a que normalmente tiene 2 lordosis, que son curvaturas anteriores, ¿sí?, con su convexidad hacia anterior en región cervical y en la región lumbar, y 2 curvaturas posteriores, o sea, con su concavidad hacia adelante en la región del tórax y sacrocoxigia, ¿sí? Fíjense como claramente en la columna cervical tiene una convexidad hacia adelante, la columna torácica tiene una convexidad hacia atrás, la columna lumbar tiene una convexidad hacia adelante, y el hueso sacrocoxis, que están muy unidos entre sí, tiene una sifosis, o sea, una convexidad hacia atrás. Cuando esto sale de lo normal, por supuesto, ¿sí?, se puede reparar. Por ejemplo, aquí, esto es una vista anterior de toda la columna vertebral, se llama espinograma, para ver toda la columna vertebral, ¿sí?, desde la columna cervical, que está acá arriba, hasta el sacrocoxis, que sube acá con los huesos de la cintura pelviana, y tiene lo que se llama una escoliosis muy acentuada. Escoliosis significa una curvatura hacia la derecha o hacia la izquierda, la cual, con medio de fijación por métodos mecánicos, se corrige. ¿Qué es la vértebra? La vértebra es la unidad funcional que compone la columna vertebral. Y hablando de una vértebra tipo, o sea que cualquier tipo de vértebra está formada como, tiene estructuras que no le pueden faltar. La vértebra tiene 2 partes principales, un cuerpo vertebral por delante, que es ancho, ¿sí?, y que está hecho así para soportar peso, y un arco posterior que está por detrás de dicho cuerpo. ¿Qué es esto? El cuerpo vertebral es la parte más gruesa, y el arco posterior tiene una forma de herradura, como ven, abierta hacia adelante, ¿sí?, en donde se insinúan lo que se llaman los macizos de las apófisis articulares, ¿sí?, que son superficies para articularse con la vértebra que está por encima de ella y por la vértebra que está por debajo de ella. La parte anterior del arco, si nosotros sacamos el cuerpo, que es esto, nos queda el arco, esta parte anterior marcada como 8 se llaman pedículos, 8 y 9. En la parte posterior, luego de las apófisis articulares, se llaman láminas, ¿sí?, terminando con una apófisis especial que se llama apófisis espinosa o espina de cada vértebra. Vamos a ver que todos estos elementos, los que acabamos de nombrar, se encuentran en todas las vértebras. A su vez, algunas vértebras tienen más desarrollado, otras menos, unas apófisis que salen hacia los laterales que se llaman apófisis transversas, que también sirven para articulación. A su vez, los discos intervertebrales están unidos entre sí, ya no yendo a osteología, sino yendo a ligamentos, por medio de unos discos que se llaman discos intervertebrales, que ahora lo vamos a ver. Entonces, una vértebra tipo lumbar que tiene un cuerpo visto de arriba, los pedículos, las láminas, las apófisis articulares, en este caso superior, la espina, las apófisis transversas y en el medio el canal medular. Algo muy importante son, o cuando vamos a hablar de vértebra, lo que es un agujero intervertebral. Dijimos que la columna vertebral protege el sistema nervioso central, en este caso la médula espinal, pero la médula espinal no sirve de nada si no se puede comunicar con el exterior. Entonces, la columna vertebral le permite ventanas, ¿sí?, para que por ahí salgan nervios espinales y puedan inervar todo el cuerpo, cumpliendo las funciones específicas. Estos agujeros o ventanitas por lo que pasan se llaman agujero intervertebral y queda entre vértebra y vértebra, ¿sí? Y los límites anatómicos, a saber, y son muy importantes que lo sepan, ven que hacia atrás tiene la articulación interapofisaria entre las dos apófisis
articulares. Abajo tiene el pedículo inferior, arriba tiene el pedículo superior, o de la vértebra superior y la vértebra inferior, y hacia adelante tiene los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral. Por ahí, así delimitado, ¿sí? Articulaciones y ligamento amarillo que vamos a ver, pedículo inferior, pedículo superior, y hacia adelante cuerpo y disco intervertebral, se forma el agujero. Y por ahí pasan, estas son venas, arterias, pasan los nervios en amarillo para salir e inervar el resto del cuerpo. Vamos a ver algunas vértebras específicas. Sí, ahora que ya hablamos de alguna de estas. Depende de en dónde estemos, en qué parte de la columna, las vértebras tienen algunas características que le son propias. Por ejemplo, las vértebras cervicales, que son 7, fíjense que tiene una espina, o sea, una apófisis espinosa bífida, o sea, que se bifurca, ¿sí? Una apófisis transversa, ¿sí? Que tiene un gran agujero en el medio que no tenían generalmente las vértebras, se llama agujero transverso, que entre todas, apilándolas las vértebras cervicales una sobre otra, forman el canal transverso, por donde va a ir la arteria y la vena vertebral para la circulación posterior del cerebro. Tiene un cuerpo pequeño porque soporta poco peso, porque arriba solamente se apoya el cráneo, y tiene un agujero medular muy grande, porque aquí la médula es muy muy grande, ¿sí? Y dos vértebras específicas de cervicales que se llaman atlas y axis, que son diferentes a todas. El atlas, que es la primera vértebra cervical, se llama atlas, por el titán Atlas, al quien se le encargó luego de perder la titanomaquia, sostener la tierra todos los días de su vida, que en vez de tener un solo cuerpo tiene dos cuerpos laterales, ¿sí? Dos cuerpos laterales, y se articula directamente, ¿sí? Estas masas laterales, con el hueso occipital del cráneo, ¿ok? Y tiene un arco anterior y un arco posterior. Tiene el canal transverso y la apófisis transversa como toda vértebra cervical, ¿sí? Y vamos a ver que el atlas se desliza sobre el axis. Esta superficie o faceta de articulación odontoidea va a servir para la articulación de la apófisis odontoides del axis, que la vamos a ver ahora, que nos permite a nosotros rotar la cabeza de un lado para otro. Decir no, digamos. ¿Sí? Tiene dos cuerpos laterales con sus carillas articulares y la apófisis odontoidea del axis, que se va a articular con el arco anterior. El axis, que esta es la segunda vértebra cervical, vemos que sí tiene un cuerpo que se articula hacia inferior con la tercera vértebra cervical, que ya es una vértebra cervical típica, pero tiene dos masas laterales, a su vez, que se articulan con el atlas hacia arriba, y una apófisis odontoides, que acá la vemos en un esquema vista desde la cara anterior, en donde se va a articular a través del canal medular con el arco anterior del atlas y nos va a permitir girar la cabeza. Acá vemos el atlas y su arco anterior, y abajo el axis, ¿sí? Con su apófisis odontoides y la articulación. Esta es una vértebra torácica pico. Las vértebras torácicas, como definición, tienen apófisis espinosas mucho más largas que el resto, ¿sí? Para poder generar estabilidad, ¿sí? Y tienen, más allá de esto, unas apófisis transversas muy largas, ¿sí? Con una carilla articular especial, que están dadas principalmente para las superficies articulares de las costillas, ¿sí? Entre las vértebras torácicas 1 a la 12 tenemos costillas que van a formar la caja del tórax y son importantísimas en las articulaciones. Las vértebras lumbares, por último, fíjense que tienen un gran cuerpo y un canal medular muy pequeño, y tienen las mismas articulaciones y los mismos procesos que el resto de las vértebras tipo, ¿sí? Entonces, como ejemplo de vértebras tipo, tenemos las cervicales con un canal medular muy amplio y las apófisis transversas con los agujeros cervicales, las torácicas con apófisis transversas muy largas, y las lumbares con un cuerpo muy grande porque soporta mucho peso y un canal medular muy pequeño.